Gracias por continuar con nosotros. Luis Reyes, director de presupuesto. En este diálogo urgente temprano con nosotros nos acompaña, a quien damos la bienvenida. Don Luis, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Buenos días. Don Luis, ¿cómo va la ejecución presupuestaria del país? Hay mucha gente que dice que el país está quebrado, que no se siente el dinero, que las instituciones han dejado de pagar. ¿Cuál es la realidad? Mire, el gobierno, una de los mayores logros que ha obtenido esta administración ha sido la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria, no solo la que va de este año, sino la de todos los años anteriores. Ha recibido el reconocimiento de los organismos internacionales. Por primera vez en todos los años que tiene evaluando, haciéndose la evaluación PEFA, que es la sigla con que se refiere a la evaluación que hacen los organismos internacionales de la política fiscal de los gobiernos. Es la evaluación más acreditada. La evaluación PEFA sobre gasto público y rendición de cuentas, que así es como se llama la evaluación PEFA, ha sido reconocido el país y evaluado con una calificación de A por primera vez en años, y lo he dicho de manera reiterada, y no obstante eso, hay voces como usted señala que se levantan y dicen que las cuentas del país andan descarriladas, que los niveles de déficit esperado desbordan las cuentas fiscales, que no se paga, que no esto. ¿Y cuáles criterios se usan para esa evaluación, don Luis, para que nos una la respuesta? Sí, como no, miren, la evaluación PEFA es la evaluación más acreditada que se hace. Es una evaluación que es auspiciada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Agencia de Desarrollo de Francia, Inglaterra, Suecia y algún otro organismo más que se me escapa en este momento. ¿Qué persigue la evaluación PEFA? Evalúa primero la calidad del gasto, evalúa si se respetan los techos de gasto, los techos de déficit, evalúa las recaudaciones fiscales, el registro, la calidad del registro de las cuentas fiscales, contabilidad gubernamental y la parte referente a los controles en la ejecución del gasto, la parte de la Contraloría General de la República y de la Cámara de Cuentas. Y se hace una evaluación por separada de cada uno de estos componentes. Entonces, en lo que tiene que ver con la gestión del presupuesto, el país obtuvo una calificación, por primera vez sacamos una A que nunca antes habíamos obtenido en los 4 años anteriores. Y una de las cosas que se mide dentro de la gestión presupuestaria son las desviaciones respecto a los déficits que se establecen, a los techos de gasto que se establecen en términos institucionales. Entonces, ahí se reconoce que por primera vez el país en el periodo 2013-2015, en esos 3 años, el país hizo una gestión del presupuesto que merecía una calificación de A. Entonces eso contradice totalmente la observación que hacen algunos analistas de que las cuentas fiscales andan desbordadas. ¿Cómo logran, don Luis, ustedes esa alta calificación en un presupuesto tan complejo como el de la República Dominicana? Porque hay que basarlo en ingresos y es proyectado. ¿Cómo ustedes logran esa eficiencia? Mire, lo primero, no es posible una buena ejecución del gasto si no hay una buena formulación. Y nosotros en los últimos años hemos hecho un esfuerzo considerable y hemos recibido el apoyo del presidente de la República para que se mejore la calidad de la formulación presupuestaria. ¿Qué es lo que hemos mejorado? Hemos tratado de que las instituciones prevean las actividades que van a llevar a cabo. Íntimamente vinculado a la ejecución presupuestaria está el aspecto relativo a la planificación institucional. Si no hay una buena planificación estratégica, si no hay un buen plan operativo anual, si eso no está adecuadamente costeado, y ahí todavía tenemos mucho camino por recorrer, pero hemos avanzado lo suficiente como para evitar esas demandas bruscas de gasto de manera improvisada que tenía lugar en periodos anteriores. Y obviamente, en el caso, por ejemplo, de
el presidente de la República ha tratado también de disciplinarse, la presidencia ha tratado de disciplinarse, de manejarse con las asignaciones de gasto que se les realizan. Y eso ayuda mucho porque obviamente la Dirección General del Presupuesto, por más esfuerzo que pueda hacer, si de pronto la autoridad política le reclama que le asigne recursos que no están previstos en el presupuesto, eso que nosotros logramos no iba a ser posible alcanzarlo. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho además de eso? Desarrollar metodologías internas en la Dirección General de Presupuesto que nos ayuden a hacer esas estimaciones de la manera más precisa posible, hacer una estimación de lo que es el gasto recurrente, el gasto operacional de las instituciones, decir, mire, cuánto es realmente que usted gasta en nómina e ir reglamentando esas cosas. Por ejemplo, usted no puede aumentarme la nómina sin la autorización de la Dirección General de Presupuesto. La Dirección General de Presupuesto, antes de usted adoptar cualquier medida que me impacte negativamente la nómina, usted tiene que pedir autorización y entonces se le da una certificación por escrito de que ellos pueden adoptar esas medidas y eso se ha venido aplicando, sobre todo en los últimos 2 años, con una mayor intensidad y nos ha ayudado bastante en el manejo de esos resultados que expresaba anteriormente. Usted acaba de decir que una cosa lógicamente es el presupuesto y otra cosa es la ejecución. Que cuando el Poder Ejecutivo le dice que se necesitan asignarle unos fondos extraordinarios a una institución o a una causa, simplemente hay que buscarlos. ¿Cuál es el mecanismo legal, incluso, para que se haga eso? Porque mucha gente cuestiona de que el presupuesto se hace, se aprueba en menos de 24 horas y después se gasta en lo que uno quiera, básicamente. No, pero eso es una idea errada, ¿eh? No, es una idea errada, es una idea equivocada. Y me errada. alegra de la pregunta, Pero de la ahí, intervención que me hace, porque yo sé que anteriormente eso se producía, tenía lugar ese tipo de cosas que usted manifiesta, pero hoy día eso es prácticamente imposible. Uno de los logros de esta administración es que respeta los techos de gasto que asigna el Congreso. Nosotros ejecutamos todos los años, permitimos que las instituciones ejecuten más del 90% de la asignación que le realiza el Congreso. Y ese es otro de los logros, porque no solamente que nosotros cumplimos con los techos de gasto, es que la distribución que hace el Congreso nosotros nos apegamos a ello. Y cuando hemos tenido que recortar, porque ha sido necesario reasignar recursos, el mecanismo que se sigue es someter luego en el segundo semestre del año, que es lo que establece la ley de presupuesto, someter al Congreso una ley de modificación presupuestaria. ¿Cómo hacemos los recortes? Lo hacemos de la manera más proporcional posible para permitirnos cumplir con ese 90% que le hacía referencia y entonces esos recortes nos permiten compensar las reasignaciones que podemos hacer a otras instituciones. Pero ya simplemente para terminar ahí, esa modificación a la ley, como usted dice, en el año pasado se hizo prácticamente con días quedando en el año. ¿Por qué por qué esperar tanto? ¿Y qué realmente se puede hacer quedando días para un nuevo presupuesto? No, es que ahí hay situaciones, por ejemplo, situaciones imprevistas. El año pasado, por ejemplo, nosotros tuvimos, recuerden, una situación de emergencia a fin de año, en octubre, que comenzó en el mes de octubre, y nosotros teníamos que tener una idea de cuál iba a ser el impacto de los gastos que íbamos a ejecutar a final de año para nosotros incorporarlo al presupuesto, que por cierto, pudimos incorporar aproximadamente unos 4.000 millones de pesos en gasto y se pudieron hacer los recortes y las reasignaciones correspondientes. Y eso, en el mes de noviembre todavía, el Ministerio de Obras Públicas no tenía los costos de la cantidad de obras que tenían que construir en las provincias que fueron afectadas por las lluvias. Eso es lo que produce ese retraso en el sometimiento del proyecto de ley. Pero normalmente hay un proceso complejo porque simultáneamente con la modificación, la ley de modificación presupuestaria, el Congreso está conociendo también la ley de presupuesto del próximo año. Entonces, ahí el Congreso establece sus prioridades y hay aspectos que ya eso escapa a la consideración del Poder Ejecutivo. Don Luis, hay que coordinarlo y ver
qué es lo más conveniente, que se conozca. Normalmente se conoce primero el presupuesto y se relega el conocimiento de las modificaciones presupuestarias para un periodo posterior, y entonces eso hace que se produzca esa situación que usted mencionaba. Don Luis, ¿cómo ha impactado en esa ejecución del presupuesto la creación de la cuenta única del Tesoro? Mire, el presupuesto no es más que una estimación de ingresos y una programación de gasto. Si hay una brecha entre el ingreso y el gasto, entonces hay el correspondiente financiamiento identificado. La cuenta única del Tesoro permitió no solamente una mayor transparencia y una mayor rendición de cuentas. Estamos hablando de recursos que anteriormente se manejaban de manera discrecional en las instituciones sin que se conociera el destino de esos recursos. Y ya eso fue un paso de avance extraordinario. Pero también es una disponibilidad de recursos que no estaba a disposición de la Tesorería Nacional. En el momento en que las instituciones comienzan a depositar en la cuenta única del Tesoro, aumenta la liquidez de la tesorería y por tanto facilita la ejecución del gasto. Había muchas instituciones que mantenían posiciones líquidas razonablemente elevadas en el sistema financiero y la tesorería endeudándose con el Banco de Reservas. Entonces, luego de la cuenta única del Tesoro, pues eso ha puesto a disposición de la tesorería una mayor liquidez y obviamente ha facilitado la ejecución presupuestaria. Obliga a una mayor coordinación, por supuesto, por parte de la tesorería con las instituciones que depositan esos recursos en cuenta única del Tesoro y por supuesto también con presupuesto, la Dirección General de Presupuesto, porque el presupuesto tiene que autorizar a la institución que pueda girar, aun cuando lo tiene depositado en cuenta única, no es que pueden girarlo de manera discrecional, tienen que decirnos por lo menos en qué lo van a gastar. Y eso, reitero, ha fortalecido mucho todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas en el país. Un gran anuncio que ustedes hicieron, excúsame Iván, a propósito de la pregunta que le hago, fue que ya las instituciones no pueden gastar lo que no tienen, es decir, hasta para licitar tienen que tener esos recursos identificados. ¿Cómo ha ido evolucionando ese proceso, don Luis? Se refiere usted al decreto 1517. Decreto 1517 busca reglamentar todos los aspectos relativos al gasto de las instituciones. Muchas veces las instituciones terminaban generando obligaciones sin que tuvieran la disponibilidad de recursos en el presupuesto. Y esto lo que hace es que obliga a las instituciones a tener que tener a mano un certificado que le dice que tienen la disponibilidad de recursos antes de contraer la obligación. Después que le dicen sí, usted tiene presupuesto para ello, pero todavía tampoco puede recibir el bien o servicio que usted va a adquirir hasta tanto yo no le diga que estoy en condición de pagárselo y le pongo en la cuota de pago que usted tiene los recursos a disposición para que pueda ejecutar ese compromiso que ya usted hizo en principio. Entonces, eso comenzó a aplicarse el día 1 de abril. Las instituciones han estado solicitando, se ha desarrollado dentro del sistema de administración financiera del Estado, un sistema automatizado. Ahí no interviene nadie. La institución sencillamente hace su requerimiento y el sistema le dice si tiene disponibilidad porque es un sistema contable y le da un certificado numerado que le dice, mire, esta es la disposición que usted tiene. Nosotros concomitantemente con eso, en el mes de abril pusimos la cuota de gasto de las instituciones correspondiente al trimestre abril-junio y ese monto que tiene asignado cada una de las instituciones del Estado es lo que ellos pueden comprometer desde el punto de vista de la adquisición de bienes o servicios. Hasta ahora no hemos tenido dificultad y estamos a la espera de que termine el trimestre para hacer la evaluación de cómo ha sido la ejecución de esta herramienta que yo creo que es la reforma más importante que ha estado implementando el gobierno desde el inicio de la administración en el año 2012. Don Luis, hay dos situaciones
que como director del presupuesto yo me imagino que lo tienen que volver loco a usted. Primero, el tema de las visitas sorpresa, que son presupuestos que surgen en el momento, que son temas y decisiones que el presidente, en teoría, toma en el momento, que incluye una cantidad vasta de ministerios, y también el tema de las plantas de Punta Catalina, que según se ha ido sabiendo, se han ido financiando con parte de la Ley General de Combustibles, que dependiendo de si el combustible sube o baja, tienen ingresos diferentes y cómo eso se puede implementar dentro de lo que es el desarrollo de las plantas. Entonces, esos dos temas, ¿cómo lo mantienen despierto ustedes de noche? No, déjeme decirle algo. El primero de ellos me mantiene de una manera increíblemente tranquilo, porque la visita sorpresa tiene dos fuentes de financiamiento primordiales. Lo primero es el fondo que tiene asignado a la Presidencia de la República para imprevistos, que está consignado en el presupuesto. Si hay una cosa que caracteriza al presidente Danilo Medina es su disciplina. Señores, Danilo Medina nunca ha excedido el tope de gasto que se ha establecido para esos fines. Para el presupuesto de la presidencia. Para el presupuesto de la presidencia no, para la visita sorpresa. No la visita sorpresa, eso es el 5%, así es como lo define la ley, pero en realidad hoy día eso no alcanza, creo que ni siquiera el 2%, pero la ley establece un 5% que serían como un fondo de contingencia que se asigna para la presidencia de la República en el presupuesto general del Estado. Y eso básicamente financia la visita sorpresa. Hay otra fuente de financiamiento de la visita sorpresa. Hay unos recursos también que se establecen en el presupuesto para el FEDA. Y ahí hay algunos recursos que se utilizan para esas visitas sorpresa y en otras oportunidades también el Instituto Agrario Dominicano, con los recursos que tienen consignados en el presupuesto, asume algunos de esos proyectos. Entonces, ha habido ocasiones donde la Dirección General del Presupuesto también ha tenido que financiar uno que otro proyecto, pero la generalidad de los casos, en realidad, eso lo asume la presidencia. En el caso de la planta de Punta Catalina, en realidad la planta, recuerden que iba a ser financiado a través del Banco de Desarrollo de Brasil. Y el año pasado tuvimos, desde el año 2015, comenzamos a tener dificultades luego de la situación política que se creó en Brasil, que dejó sin financiamiento ese proyecto, y entonces eso comenzamos a financiarlo, una parte a través del presupuesto, otra parte, una parte del financiamiento se mantuvo, que era el financiamiento proveniente de Italia, y eso ayudó en parte, pero lo que tenía que ver con el financiamiento de Brasil, eso descarriló el financiamiento de ese proyecto y generó bastantes dolores de cabeza, Ese sí le quitó un chingo el sueño, como diría Iván. Un poquito no. Eso hubo momentos donde realmente nos quitó el sueño, no solamente a mí, a los ministros de Hacienda y a todo lo que tiene que ver con la ejecución del proyecto, porque es un proyecto muy grande en términos de la dimensión de la inversión que se está haciendo con respecto al presupuesto, y el hecho, por ejemplo, de que el Banco de Desarrollo de Brasil no pudiera desembolsar 200, 300 millones de dólares, 8.000, 10.000 millones de pesos, 12.000, 13.000, pues ya eso realmente ameritaba un esfuerzo en términos presupuestarios y en términos fiscal, porque en algunos casos incluso hubo recursos ahí, sustitución de fuentes de financiamiento que se manejaron por otras vías de manera transitoria. Don Luis, hay gente que dice o acusa al gobierno de Danilo Medina de mantener una estabilidad ficticia basando el presupuesto en financiamiento. ¿Cuál es la realidad de eso? No, mire, nosotros encontramos una situación que hemos hablado de manera reiterada y hemos mantenido financiamiento no porque nosotros nos sentimos cómodos con ello. Yo creo que hemos manifestado en reiteradas ocasiones de que lo deseable es que un presupuesto no tenga que financiarse. Desafortunadamente, la mayoría de los presupuestos del mundo se financian y nosotros hemos tenido que apelar a ello porque tenemos un problema estructural en la economía dominicana. Nosotros tenemos una serie de partidas de gasto
entre ellos el 4% de la educación destinado a la educación preuniversitaria, el pago de los intereses de la deuda. Eso representa aproximadamente un 40-45% del gasto, solamente eso. Y cuando usted incorpora el resto del pago de las nóminas, el pago de las transferencias que hacemos a los otros poderes del Estado y el pago de las pensiones civiles y militares, eso representa un 80-85% del presupuesto y deja prácticamente sin posibilidad ninguna al Estado de poder atender otras necesidades. Y hay que buscar el dinero para poder asegurar que el Estado pueda ofrecerle a la ciudadanía, porque de eso se trata, unos niveles mínimos en términos de los servicios. Déficit proyectado, don Luis. 2.3%, para en lo que va del año, cortado a la última cifra que estoy manejando, me refiero al jueves de la semana pasada, eso teníamos unos 25.000 millones de déficit, más o menos 1.6% del PIB. Eso es en línea más o menos con la meta. Si usted multiplica 0.6, 0.5, 0.6% de déficit, eso da 2.4, lo que quiere decir que más o menos estamos en línea con lo que tenemos como techo de déficit para todo el año. ¿Y la tasa del dólar que se estaba manejando para el presupuesto del año? La tasa del dólar todavía nosotros tenemos mucho espacio. La tasa del dólar que nosotros estábamos manejando en el presupuesto supera los 48 centavos. Los 48 dólares. Perdón, los 48 pesos por dólar. Y nosotros no vislumbramos que vamos a tener mayores dificultades con la ejecución presupuestaria en lo que resta de año. Sí. Finalmente, don Luis es miembro del Comité Central. En el día sábado, se desarrolló una reunión de su partido. ¿Usted estuvo por ahí? Y si estuvo, ¿qué valoró? No, yo no estuve en la reunión, pero déjeme decirle algo. Nosotros estamos confiados, muy confiados, de que con la unificación del partido, con las iniciativas que hay, no solamente en la reunión del Comité Central, sino con el giro que han tomado las cosas últimamente, el gobierno va a volver a reposicionarse y la sociedad dominicana va a volver a valorar el esfuerzo que ha hecho esta administración de gobierno, las cosas positivas que hemos estado haciendo y que pensamos vamos a seguir haciendo hasta el año 2020. Creo que lo peor ha pasado y que de ahora en adelante nosotros podemos continuar realizando la labor de gobierno que hemos venido ejecutando. Para beneficio, obviamente, de la población dominicana. Usted dice que Leonel y Danilo están unificados en torno al PLD y al gobierno ya. Yo creo que en sentido general el partido completo, no Leonel y Danilo. No Leonel y Danilo. No es verdad, no es verdad. El Danilo y Leonel son los líderes del partido, pero yo pienso que el partido es mucho más que ellos dos. Y creo que el partido está unificado y que con el apoyo del partido, el gobierno va a continuar la obra que ha venido ejecutando en favor de la sociedad, en favor de la población dominicana. Don Luis, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Don Luis Reyes, director general de presupuesto, nos acompañó y van aclarando varios puntos, ¿verdad? Que la gente, la gente necesitaba oírlo. Y es un hombre que habla claro y se entiende, cosa difícil de un economista, pero él logra esa parte, combinarla muy bien de la política y la explicación es clara. Don Luis, gracias por su comparecencia. A ustedes por la invitación. A ustedes no se vayan, que regresamos con mucho más en Diálogo Urgente. Ya volvemos.